Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Muy buenos días a todos, a todas. Les damos la bienvenida ya a los senadores que integran la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, a la Secretaría Ejecutiva, a nuestros invitados especiales y asesores, también a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos acompaña en cada comisión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Tenemos un oficio del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, mediante el cual informa acerca del corte de fibra óptica que afectó el 2 de abril del año en curso a la región de Aysén. Gracias. Tenemos 4 comunicaciones. La primera del gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, señor Julio Friedman, mediante la cual se excusa participar en la sesión del día de hoy y solicita ser invitado para el día 24 de abril. En segundo lugar, del presidente ejecutivo de Codelco, señor Rubén Alvarado, por medio de la cual se excusa asistir a la sesión de hoy y adjunta una minuta sobre el proyecto de ley en estudio. Asimismo, indica que queda a disposición de la comisión para responder por escrito las dudas que surjan. Luego, una comunicación de la Asociación Gremial de Aplicaciones e Innovación Alianza en Chile, mediante la cual solicitan asistir a una sesión de la comisión con la finalidad de conocer las prioridades para el presente año. Y luego hay 3 solicitudes de audiencia para el proyecto que está en tabla el día de hoy, de la Federación de Camioneros del Sur, de la Federación Regional de Dueños de Camiones de la Quinta Región y de la Federación de Trabajadores del Sur. Ok, muchas gracias. Les voy a pedir que acordemos que invitar para el día 24 al gerente general de... Ahí está. ¿Está ok? Sí, está ok. Al gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, el señor Julio Friedman. ¿Sí hay acuerdo, colegas? Entonces, lo agendamos para el día 24. ¿Sobre la tabla o la cuenta? No, quería, Senador Kusanovich. quería pedir, solicitar si podíamos invitar a la comisión por el tema del cabotaje a integrantes de la Fiscalía Económica que vengan a exponer sobre este tema, sobre la libre competencia, y asimismo que invitar a los académicos, el señor Max Jankowski, profesor de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y a Claudio Borroilet Acevedo, profesor de Derecho Marítimo de la misma casa de estudios, para conocer su opinión del proyecto. Ok, queda entonces registrado y lo agendaremos. Senador Van Rieselbergher. Muy cortito, presidente, en relación a las solicitudes de audiencia, en la letra A, 4A, se menciona el sur. También me pidieron si era posible priorizarlos en el timing de recepción de Lo consideraremos. audiencia. Sí, Muchas gracias. gracias, senador. Senador Saavedra. Sí, insistir en la presencia del señor encargado, presidente ejecutivo, don Rubén Alvarado, aquí. Él como funcionario público debe estar, porque me queda, en uno de los párrafos que él escribe dice que está disponible para responder por escrito. No, yo quiero que venga. Estamos de acuerdo en eso, entonces reiteraremos porque ellos enviaron una minuta, pero queremos efectivamente escucharlos en la comisión. Secretaria. Presidenta, lo que hay que tener en consideración que la minuta va como anexo, no forma parte del informe. Ok, entonces acordamos, exacto, que asista a la comisión, acordado. Recordarle que es funcionario público. Y respecto a los invitados también para que expongan sobre el proyecto como ley de cabotaje, también quiero proponer que asista a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad para que se refiera a los potenciales efectos del proyecto en la productividad del país, que es una de los fundamentos principales del proyecto de ley. El presidente Rafael Bergoin, bueno, ya. Y la Fiscalía Nacional Económica para que se refiera también al diagnóstico del mercado del cabotaje y efectos de la libre competencia del proyecto. Y ahí invitamos al fiscal nacional económico, Jorge Grunberg. ¿Algo más sobre cabotaje? Ya. Les voy a pedir, es que están todos los equipos encendidos, entonces tenemos que unos 20 segundos, ok, para reiniciar el...
Exacto. Ya, ahora ya están funcionando sin problema los micrófonos de la comisión. Entonces vamos a dar inicio al primer y único tema de la tabla del día de hoy. Nosotros vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo con urgencia calificada de simple, boletín 14.532-15. Aprovecho de saludar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el señor Juan Carlos Muñoz, que está junto a su coordinadora legislativa, la señora Viana Díaz, y también del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Está presente la jefa de la División de Competencia y Mejora Regulatoria, la señora María Fernanda Campos, y el asesor legislativo, el señor Gabriel Bravo. Entonces vamos a darle la palabra. Acá los tiempos son bien acotados, les voy a pedir que no sean más de 15 minutos por el espacio que tenemos en la comisión, y le doy la palabra de la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico, Sur Austral, Armasur, su presidente, el señor Héctor Enríquez, y entiendo está acompañado por el gerente general, el señor Manuel Bañara. Bienvenidos, tienen la palabra. Ministro va en tren. Sí, presidente. Felicitaciones. Si no pudimos Muy acompañar contento hoy porque con el entré a presidente. Santiago Chillán. Y vamos a tener un evento bien histórico, vamos a poder llegar con el tren el más rápido de moderno en Sudamérica a Chillán. Es un día muy especial y poder escuchar la exposición. Así es, felicitaciones, un gran logro. Nos hubiera gustado acompañarlo, pero teníamos comisión. ¿Ah? Entonces, continuamos, tiene la palabra Armasur entonces. Ver algo de contexto donde estamos insertos, un poquito de diferenciación de donde estamos insertos nosotros de lo que se hace en materia de cabotaje del paralelo 41 al sur, de lo que es el paralelo 41 al norte. Paralelo 41 al norte es una zona perfectamente conectada, corresponde al 62% del territorio y vive el 94% de la población, cosa muy distinta a lo que pasa en la zona sur austral, donde tenemos más de 5.000 islas y islotes, representan el 38% del territorio y solo el 6% de la población del país vive en esta zona, lo que habla de la baja densidad poblacional y la larga distancia, conocido por muchos de los presentes. La integración territorial, es decir, el cabotaje, es una actividad vital, se realiza con más de 150 servicios de conectividad y en su mayoría servicios subsidiados. El gremio lo conforman 31 empresas de verdadero clúster porque hay empresas relacionadas con las actividades portuarias, navieras y de astilleros. Esto es un estudio de connotados economistas, Jorge Quiroz, Alexander Galetovich, que en paz descanse, Ricardo Sangüesa, donde se hizo un análisis completo de cada una de las industrias que participan en la zona sur austral, la industria de la conectividad, los servicios de la agricultura y turismo de expedición, donde se llega a la conclusión de que el mercado de la conectividad es un mercado bajamente no es concentrado, un índice de Fental Eastman de 508, y de los servicios de la agricultura de 1152, y sabemos que para considerar una industria concentrada es sobre 2.500. Una visión global, coexisten en el transporte marítimo las naves de altura internacional, en Chile también nacional e internacional, y las naves de navegación básicamente aguas interiores, que son las que tenemos en el sur austral, al sur del paralelo 41. Una rápida foto de cómo ha evolucionado el mundo. El transporte marítimo, más del 80% se realiza por vía marítima. Aquí esto tiene solamente el fin de demostrar que no hay un vínculo hoy día entre el propietario y el abanderamiento. Los tres primeros países que están ahí en la columna izquierda en tonelaje mundial son Grecia, China y Japón. Sin embargo, las tres primeras banderas, se ve la zona de abajo, son Liberia, Panamá y las Marshall, lo que demuestra claramente que no hay ninguna relación entre la propiedad y la bandera del buque, y también lo que muestra aquí es la evolución importante que ha tenido la flota, el tonelaje de peso muerto, deadweight, de cada uno de los buques en el comercio de alto bordo.
¿Por qué existe la bandera de conveniencia? Bueno, básicamente por su fácil obtención, plena libertad de contratación, es decir, los tripulantes de las votaciones pueden ser, si son 20, pueden ser 20 de nacionalidades distintas, bajos, menores costos laborales, mínima ninguna tributación, se cambia el impuesto a la utilidad por impuesto al tonnage tax, difícil fiscalización, de los 2.300 millones de tonelajes, ¿no es cierto? De esos tres primeros países que le hablé de bandera de conveniencia, Panamá, Liberia e Islas Marshall, representan un porcentaje muy importante. Chile estamos ausentes del comercio marítimo internacional. No siempre ha sido así, no siempre ha sido así. Esto lo vemos a raíz de una presentación que hizo una de las federaciones laborales. En los años 70, 80, Chile tenía más de 90 naves participando en el comercio marítimo mundial. Teníamos presencia con nuestra bandera en los principales mercados del mundo, Europa, Asia, Estados Unidos, etcétera. Y aquí se ve claramente que es casi prácticamente coincidente con la irrupción de las banderas de conveniencia, la caída importante que han tenido las naves de alto bordo, estamos hablando de las naves de alto bordo, que de 90 pasan a 22, y hoy día de las 22, tengo entendido que no más de 3 o 4 son las que están haciendo comercio internacional. Es decir, Chile no tiene presencia en el comercio internacional. Y esto está incluido Chile, porque si vemos las banderas, esta es una foto del puerto de Valparaíso, el primer semestre del año pasado, donde se demuestra que a Chile, los buques de comercio exterior que llegan, el 70% vienen con bandera de conveniencia, y el otro restante son otros registros, y si uno hace un zoom a esos otros registros, se va a encontrar que esos otros registros son segundos registros. Los segundos registros, como se ve a la derecha, son los que han optado países del primer mundo, países muy desarrollados en la actividad marítima, que para poder competir con la bandera de conveniencia, lo que hacen, generan un segundo registro, alternativo a su primer registro. Y ahí vemos países importantes en el ámbito mundial, como Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, China, etc. Y a raíz de eso, los países, ¿no es cierto?, no solo a eso, también por razones estratégicas, por preservar su marina mercante y no abrirla a las banderas de conveniencia, reservan el cabotaje. Más del 80% del mundo a eso reserva el cabotaje de alguna u otra manera a, a sus nacionales. Y efectivamente, ¿por qué no se pueden competir? Si uno ve actualizado hoy día, básicamente la diferencia en costos de tripulación es un 54%, y también se ve que las modalidades de beneficios sociales y prestaciones son bastante superiores en la nave bandera chilena que en la nave bandera conveniencia. Aquí hablaron los mismos laborales que la bandera conveniencia uno estaba embarcado 6 meses por 30 días de descanso, mientras que la bandera chilena, los alto bordo, tenemos un periodo promedio de 80 días de embarco por 30 descansos, y en el sur austral, la zona que estamos nosotros, en aguas interiores, esto ha llegado a ser 26 días de embarco por 20 descansos. Esta es una lámina de la presentación de los ministros de Economía y Transporte, donde efectivamente se detecta los índices de concentración que conversamos al comienzo, donde se ve que al sur del paralelo 41 no hay un mercado desconcentrado. Y esto ha sido posible gracias a que, como lo dije al comienzo, la conectividad, el servicio, la modalidad de transporte marítimo en el sur austral es vital. Es vital, y ha habido una alianza pública-privada que yo, en propiedad, disculpe ser autorreferente, lo puedo decir porque estoy 40 años ligado al borde costero. La realidad que teníamos 40 años antes a la realidad que tenemos hoy en términos de conectividad, obviamente siempre hay que mejorar. Ha sido importante el crecimiento que se ha tenido tanto en calidad, en capacidad de nave, en acomodaciones y condiciones laborales. Ha sido impresionante, y eso ha sido gracias no solo a una iniciativa privada, obviamente, ha sido una alianza pública-privada. A usted mismo, presidente, le tocó recibir la QEULAT cuando la inauguramos por allá por el año 2014, 2015, en Puerto Chacabuco. Y también la otra industria que ha tenido un crecimiento sostenido, hay más de 190 naves trabajando hoy día en la industria de la acuicultura, con innovación, con tecnología, etcétera, etcétera. Y aparte de esto, ¿no es cierto?, hay todo un mundo de naves menores que aquí no están incorporadas. Hay más de 600 naves menores que trabajan en conectividad. Entonces, cuando decimos que el cabotaje está estancado, en realidad, si uno ve la curva del desarrollo que ha existido del paralelo 41 al sur, desde el año 90 al año 2023, de 40 naves hemos pasado a 293. No estoy considerando las naves, incluso las naves menores, que como les decía, hay más de 600 naves menores hoy día trabajando en los servicios de conectividad, de turismo de expedición y los servicios de la acuicultura. Y esto genera una espiral virtuosa en cantidad de empleo, regaladas, 400.000 regaladas, más de 4.000 personas embarcadas, más de 900. En fin, hay una serie de beneficios producto de este crecimiento. Algunas cosas ya relativamente al proyecto mismo. Todos los proyectos, como
es razonable pensarlo, tienen cosas positivas y cosas que uno le complican un poco. El proyecto original, ¿no es cierto?, el que estamos conversando, antes de las indicaciones contenía, y en resumen, hay cosas no aclaradas respecto a temas laborales, tributarios y de reserva naval. Este proyecto que presenta el actual Ejecutivo viene a despejar algunas de esas cosas. Y nosotros creemos, bajo nuestra humilde mirada, que hay cosas que mejoran el proyecto. En cuanto a transporte de carga, comercio exterior, no considerarle cabotaje, mientras no se nacionalice. Los contenedores vacíos no son cabotaje, repone la reserva de carga, repone el límite de 400 pasajeros, que fue una cosa que se dio latamente durante 5 años en este mismo Congreso. Los problemas que nosotros siempre detectamos, que hemos hecho la crítica de todos los proyectos que se han presentado para reformar el cabotaje en Chile, el cabotaje mantiene el pecado original de promover esencialmente hacer cabotaje con naves de bandera extranjera, específicamente naves de conveniencia. Y de las indicaciones que hay hoy día, la que más nos preocupa a nosotros es el cabotaje con bandera extranjera en ruta de salida. Y lo vamos a explicar por qué. Y también porque promueve algunos cambios en la ley de navegación, una ley que tiene otro espíritu, no tiene un espíritu de comercial ni económico, sino que tiene un espíritu estratégico. Y meterla en el mismo saco bajo el guarismo, el escriturio comercial, no rima, no es sintonía. Una breve referencia, hay quienes están proponiendo volver a eliminar el guarismo 400, que fue una discusión en los de cruceros, que fue una larga discusión que se tuvo y que originó la ley 21.138, y fueron condiciones medioambientales, fitosanitarias, económicas, de beneficio país, lo que consideraron, las que fueron consideradas en su minuto para llegar a la ley que tenemos hoy día, que permite el cabotaje de cruceros extranjeros para buques de más de 400 pasajeros. ¿Por qué? Porque realmente lo que se busca es que la espiral virtuosa aquí se produce cuando los buques van a puerto, no cuando van a punto. La espiral virtuosa y el aporte a las economías locales, hay casos emblemáticos como Ushuaia de cómo generaron inversiones y atracciones de cruceros, pero para que los cruceros llegan, pero toda la actividad local se hace con los locales. Entonces, promover que vayan a punto no nos parece que se vaya en línea correcta, menos viniendo de los puertos. Se señala también que esta es una iniciativa que va a beneficiar a turistas de alto poder adquisitivo y como contrasentido se dice que es una alternativa para vacacionar a los chilenos. No, finalmente, ¿no es cierto?, se termina también haciendo con esta iniciativa una distorsión. ¿Por qué? Porque se termina compitiendo igual con una bandera de conveniencia, porque la bandera de conveniencia aquí en este segmento de los cruceros también están concentradas en un 70% en bandera de conveniencia. ¿Qué nos preocupa del cabotaje de la ruta de salida? Primero, importar legislación. No solo se trata de competir, el mundo está globalizado y uno puede entender que compite con economías que tienen regulaciones distintas a las nuestras, pero caso muy distinto es importarla y traerla y aplicarla en el país. Es como traer a alguien, perdonando, señora Saavedra, ¿no es cierto?, traer a una siderúrgica y producir acero con personal chino, con leyes chinas, dentro del territorio. Eso es lo que para nosotros significa importar legislación. Es un presente muy negativo para la institucionalidad, y para que la bandera chilena pueda competir en ese terreno tenemos que tener condiciones similares. ¿Y por qué lo hablamos que el cabotaje de la ruta de salida puede tener algún grado o potencial amenaza para los servicios de línea? Porque efectivamente el cabotaje de la ruta de salida uno puede entrar perfectamente por Punta Arenas y salir por Arica, hacer cabotaje por todo Chile. Y lo mismo entrar por Arica y salir por Punta Arenas. Tendríamos dependiendo de la cantidad de banderas de conveniencia que lo hagan, tendríamos las distintas regulaciones que se estarían aplicando respecto al cabotaje en Chile. Y el otro punto que nos preocupa es el tema estratégico. El tema estratégico, como le decía, la ley de navegación, los cambios a la ley de navegación, la ley de navegación es una ley estratégica que tiene que ver, y como lo hacen otros países, en ciertas cosas que promuevan las condiciones bajo las cuales elementos de seguridad, ciudadanía, en fin, condiciones geopolíticas se resguardan de mejor manera. Y uno de la propiedad. La propiedad, ustedes pueden ver, hay mucho más ejemplos, que mayoritariamente en los países con acceso al mar es de los nacionales. En Chile, 51 de capital chileno y 49 extranjeros. Otro segundo soporte importante que sujeta esta ley es la dotación. La dotación es chilena y en la mayoría de los países del mundo la dotación es de los nacionales, mayoritariamente de nacionales. Se permite en algunos casos cierta cantidad de extranjeros, en Chile no se permite, pero ahí está la referencia de algunos países que permiten una cierta cantidad de extranjeros.
Y hay dos patas más de la mesa que son fundamentales, que la normativa que se aplica tiene que ser nacional y que la autoridad que fiscaliza tiene que ser nacional. Esas son las 4 condiciones para aplicar el espíritu de la ley de navegación, que descansa en cuestiones más estratégicas, descansa en cómo, ¿no es cierto?, hacemos soberanía en nuestro territorio. Hay diferencias con países, ¿no es cierto?, respecto a cuál es nuestro territorio, los límites que tenemos. Tenemos la presencia de nuestra marina mercante controlada por chilenos, con dotación chilena, con autoridad chilena, para enfrentar emergencias como las que hemos vivido en Chaitén, en Santa Lucía, en Concepción con el terremoto del 2010. Y también, obviamente, las consideraciones estratégicas están para que se resguarde ciertas cuestiones como el control del contrabando, narcotráfico en los puertos, como también, ¿no es cierto?, tener una mirada de cómo vamos a enfrentar el desarrollo de recursos tan importantes como el hidrógeno verde, el tema antártico, etcétera, etcétera, hoy día de vigencia. En fin, ¿no es cierto?, nosotros decimos, si bajo consideraciones estratégicas tiene sentido que las dotaciones, la propiedad y la autoridad y la normativa sea chilena, bajo consideraciones estratégicas, esto tiene sentido. Tiene sentido. Pero si los criterios estratégicos, en definitiva, son desestimados, es decir, no importa, ¿no es cierto?, que venga cualquiera, y solo lo que se busca es promover la competitividad. Hay gente que promueve exclusivamente la competitividad, que cree que el fin último es solo bajar precios. Sí, es razonable tener esa inquietud, pero no a cualquier, la forma también importa, la forma también importa. Pero si solo lo que se busca es promover la competitividad, sin importar entonces cómo lo hacemos, no tiene sentido que la propiedad sea mayoritariamente chilena, obvio. Bajo ese contexto no tendría ningún sentido, pero como tampoco tiene sentido que la votación sea chilena, que la autoridad que fiscaliza sea chilena, que las normas sean chilenas, porque lo que se trata es que lo hagamos con lo que se produce al final el menor precio. Conveniencia, bandera conveniencia. Entonces, no quiero dejar pasar también ciertas cuestiones que nos parecen también positivas del proyecto. El compromiso del Estado de promover formación con criterio de equidad. Nosotros en el sur austral estamos trabajando hace mucho tiempo con las mujeres, con la pesca artesanal, con los jóvenes, para formar carreras, para poner activos que permitan tener un mejor desarrollo. Y esto efectivamente, con la pesca artesanal, es una espiral virtuosa que nos alegramos que el Ejecutivo, el Estado y el Congreso hayan puesto esta indicación de que el Estado se va a comprometer en la formación con criterios de equidad. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? En realidad siempre como que llega la pregunta final. Bueno, algo mencionamos. ¿Qué han hecho los países para poder competir con la bandera de conveniencia y tener presencia no solamente en su mar interior, en su cabotaje, sino que también en el comercio internacional? La creación de segundo registro. Y la creación de segundo registro tiene que ver con todo este tipo de cosas que estoy mencionando ahí: simplificación administrativa, permisología reducida, exención de algunos pagos, incentivos tributarios, bonificación de seguridad, tonnage tax, en un impuesto que se cambia al impuesto de la utilidad, racionalización, regulaciones, costos portuarios distintos para el cabotaje que para el comercio exterior, libertad para contratar un porcentaje de la dotación extranjero. Esto requiere una buena discusión con el mundo laboral, porque hay que hacer entender cuándo menos más. Si nosotros logramos incorporar más naves, ¿no es cierto?, con bandera chilena, evidentemente, aunque tengamos un porcentaje de extranjeros, la cantidad de empleos que va a haber para las dotaciones chilenas va a ser superior. Unos ejemplos de cómo esto mueve la aguja: países que en un minuto aplicaron solo el tema del tonnage tax. En el caso de Alemania, del 98, tenía 20.000 toneladas en sus buques, aplicó el concepto del tonnage tax y aumentó en 68, llegando en 68%, llegar a 120.000. Lo mismo el caso de Dinamarca, lo mismo el caso de Francia. Suecia no aplicó, no modificó este mecanismo de tonnage tax, cambiarlo por la utilidad, y ha tenido un declive permanente en su flota registrada en su país. Son demostraciones de efectos que pueden lograrse para promover y fomentar lo que nos dice el artículo primero de la ley de fomento de la marina mercante: cómo, ¿no es cierto?, promovemos y incentivamos que Chile tenga actividad marítima que permita participar del comercio internacional. Hoy día tenemos cero presencia. En resumen, ¿qué proponemos o nos permitimos humildemente proponer? Si se consideran las razones estratégicas, proponemos seguir el ejemplo de otros países con una robusta política de fomento al cabotaje y desarrollo marítimo portuario construida con todos los actores. Esto en lo inmediato significa no hacer cambio de la ley de navegación, en particular respecto a la propiedad,
porque pueden haber otras modificaciones que pueden seguir sin ningún problema, y prohibir el cabotaje de naves extranjeras en ruta de salida. Si se consideran solo razones económicas, dejamos de lado todo el tema estratégico, se requiere entonces definir las condiciones, si queremos mantener algún agrado de la bandera chilena, para permitir la competencia de la bandera chilena frente a las banderas extranjeras en igualdad de condiciones, que es el principio fundamental, porque cuando uno importa la ley de afuera, cuando tiene regulaciones estructurales, cuando se piensa que el precio final es solo el precio marginal, no habría en Chile ninguna actividad económica que pueda surgir, que pueda desarrollarse, no existiría. Y por último, si es que se puede tener algo mix, hacer una diferenciación en el sur austral entre la evidencia que no existe concentración, hay alto crecimiento, hay un rol preponderante en la integración territorial y existen razones de seguridad y soberanía, que sí lo justifican. Y también paralelamente, mientras se define el futuro camino, estamos totalmente de acuerdo a avanzar en que la carga como exterior no nacionalizada no se considerará cabotaje, reposicionamiento de contenedores vacíos no se considerará cabotaje. Eso resuelve 3 o 4 de las principales inquietudes que tenía el Ejecutivo cuando presentó el proyecto: el reposicionamiento ante puertos cerrados, huelga, el transporte de la celulosa a Bolivia, etcétera, etcétera. Mantener la reserva de carga, otra iniciativa buena que tiene la indicación del Ejecutivo, y mantener las restricciones de sobre 400 pasajeros cruceros extranjeros, que es otra iniciativa que tiene el Ejecutivo, actual Ejecutivo, que también nosotros la hemos manifestado como una buena medida. Disculpe si me extendí más allá de lo razonable, pero eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Enrique. Además, Armasur anexa también un documento que está a disposición de los senadores y los asesores. Vamos a escuchar la siguiente audiencia, después vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Está presente el presidente de la Comisión de Innovación y Competitividad del Consejo Regional de la provincia de Yanquihue, el señor Cristian Vargas. Bienvenido, tiene la palabra. Igual sí, igual que ella. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a los senadores por permitirme estar acá. Se lo agradezco cordialmente a la señora Araceli, que contestaba todas mis llamadas. La llamé una semana seguida. Este es un tema muy relevante para mí. Yo, además de ser presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Regional, soy miembro del Comité de Desarrollo Productivo de la Región de los Lagos, y además de eso soy miembro del Comité de Ciencia y Tecnología, como Conocimiento e Innovación de la Región de los Lagos. Y estamos prontos a sacar nuestra estrategia de ciencia y tecnología, que está muy ligada al desarrollo industrial de la región y del sur austral. No es solamente el hecho de proteger y tener una región sostenible, sino también la importancia de la generación de empleo, es lo que me trae hoy día para acá. Quiero partir señalando que yo también fui tripulante de la Marina Mercante, Nacional. Trabajé en una reconocida empresa del sur, Patagonia Wellboat. ¿Y qué quiero decir con esto? Las condiciones laborales que existían hace 10 o 15 años atrás, cuando yo trabajé en la Marina Mercante, eran muy diferentes a las condiciones laborales que existen hoy día. Hoy día el sueldo está por sobre los 800.000 pesos, dependiendo del tipo de cargo que uno pueda tener. Un oficial gana sobre 1 millón. Entonces, una de las preguntas que a mí me queda dando vuelta, y que se la hice al ministro en su momento, al señor Grau, que pareciera que no entiende cómo funcionan las cosas en este país. Yo me imagino que será responsable, y esto no es nada personal contra ninguno de los honorables que están acá, pero yo me imagino que cada uno de los que estamos acá, si se aprueba este proyecto de ley, serán responsables de los miles de empleos que se pueden perder. Esa es la pregunta, porque resulta que el señor Briones vino hace 1 o 2 semanas atrás a decir acá que no importaba que la gente pierda su puesto de trabajo porque lo van a encontrar en otro lado. Así no son las cosas. Así no funciona este país. Así no funciona la realidad. La realidad no funciona con buenas intenciones. Para eso este país, ¿cierto?, tiene un Estado, tiene una institucionalidad, y se crean leyes para asegurarse, ¿cierto?, que las cosas funcionen correctamente. Y yo espero de esta comisión y de esta Cámara y de este Senado que nuevamente hagan las cosas como los chilenos esperamos, porque esta es la instancia para crear una ley de fomento que realmente fomente la industria, que realmente genere mayores empleos,
con mejores ingresos y que no signifique el término o la eliminación de empleos chilenos. Hoy día no es solo la reserva estratégica lo que se está peleando, sino que además es el empleo, y yo vengo hoy día a defender a los trabajadores de mi región. Una cosa que me llamó la atención de las anteriores sesiones que la estuve mirando, resulta que el señor senador acá, Van Rieselberg, lo dijo muy claramente, el 85% de las naciones que tienen mar, ¿cierto?, reservan su cabotaje para las banderas de su propia nación. Resulta que uno de los países más poderosos del mundo, Estados Unidos, tiene una ley del año 1920 que no ha cambiado y que es mucho más estricta inclusive de lo que se quisiera hacer hoy día acá en nuestro país. Solo para dar una referencia de cómo funcionan las cosas en el mundo. Según la actual ley de reserva del cabotaje en Estados Unidos, ellos exigen que el 100% de la oficialidad sea ciudadanos norteamericanos. Inclusive, los barcos tienen que ser construidos en territorio del país nortino. Además, tienen que ser de propiedad nacional. Esos son 3 requisitos fundamentales para que haya cabotaje dentro de su territorio. Algo que aquí se ha discutido y se han dado temas técnicos. Yo creo que el tema técnico ya está más que sobrepasado. Se ha hablado de que no hay reciprocidad en cuanto al cabotaje entre nuestro país y otras naciones, ¿cierto? Se ha hablado sobre el tema de los contenedores, se ha hablado sobre el tema de la eslora, se ha conversado sobre el tema de lo que pasa en Codelco, ¿cierto?, con el transporte de carga, pero resulta que el cabotaje no va a resolver los problemas que tiene Codelco con la mala gestión que han tenido sus directorios, si esa es la realidad. Todos sabemos que Codelco está quebrado y el cabotaje no le va a poner números azules. Así es. Entonces yo pido humildemente a esta comisión que se rechace esta ley y que se levante una nueva mesa tripartita, como debió ser desde el primer momento, porque al señor ministro y a los señores ministros de Energía, disculpen, de Economía y de Transporte, y a los seremis de la región se les invitó en su momento a la Mesa Nacional de la Marina Mercante, donde están todos los actores relevantes que trabajan dentro del rubro. No solamente los trabajadores, no solamente los sindicatos, están las universidades, los institutos técnicos, los colegios, los gremios de armadores. Directemar, que amablemente hace de ministro de fe y de cautelar, ¿cierto?, la institucionalidad. Y en esa mesa el ministerio no ha querido estar porque seguramente le tienen miedo a la gente. Entonces, uno piensa, bueno, cuando hablé con el Ceremi de Economía que representa al gobierno en la región de los lagos, me dijo, armemos una mesa, pero si la mesa ya existe, vaya, asista a la mesa. Yo fui invitado por una dirigente del Sindicato de Mujeres de la Marina Mercante. Así que este gobierno no podría decir que la Marina Mercante no tiene inclusividad, porque resulta que en la región sur austral de Chile hay un sindicato de mujeres y hay un compromiso entre el gremio y los sindicatos para aumentar esa cantidad de mujeres, ¿cierto?, en un 10 o en un 20% durante este año. Nosotros tenemos iniciativas en la región de los lagos para fomentar aún más la inclusividad y el trabajo dentro de las embarcaciones. Existe un proyecto de ley, o sea, existe un proyecto en la región de los lagos para la compra de un simulador que se está trabajando junto con Directemar para que las tripulaciones puedan hacer cursos allá en la región. También estuvo la iniciativa el año pasado del barco escuela Capitán William, que fue un barco civil, una iniciativa público-privada. Entonces, todas estas cosas se van a ir por la borda si el día de mañana se aprueba esta ley, tal como lo está queriendo aprobar el Congreso, o sea, disculpen, el Gobierno Nacional, junto con su Ejecutivo, ¿cierto?, representado por el Ministro de Economía. Sinceramente, cuando el ministro fue a la región, nos fue a decir una cantidad de barbaridades que uno no entiende de dónde la sacó. Nos dijo que los barcos llegaban acá a Antofagasta, que la tripulación extranjera se bajaba, que se subía tripulación chilena, que el barco hacía cabotaje en un país de fantasía, hasta Puerto Natales, que en Puerto Natales se bajaba la tripulación chilena y se subía tripulación extranjera y el barco mágicamente volvía a su territorio.
Eso nos dijo a nosotros en una reunión informal. O sea, ¿de dónde sacan ese tipo de barbaridades? Cuando todo el mundo sabe que no es así. La tripulación chilena no puede abordar barcos extranjeros porque no tienen la libreta que les permita abordar ese tipo de barcos. ¿Cierto? Los barcos no son buses, no son colectivos, no son metros. ¿Ya? Existe una regulación y nosotros en nuestro país trabajamos con regulaciones internacionales. Por eso tenemos el país que tenemos y por eso tenemos la tasa más baja de accidentabilidad en el rubro industrial. Una de las tasas más bajas es la que tiene la Marina Mercante. Casi no hay accidentes. Y además de eso, un punto más que no se ha tomado en esta mesa. ¿Qué pasa con el pequeño y mediano emprendedor que hoy día tiene una embarcación de menos de 50 TRG, ¿cierto? Que le presta servicio a una empresa salmonera, que presta servicio a una industria en Puerto Natales, que el día de mañana su pequeño emprendimiento va a quebrar porque no va a tener la capacidad para endeudarse y para competir con una empresa que va a venir de afuera, apoyado y respaldado y subvencionado por su Estado. Algo que no hace el Estado chileno con la industria local. Entonces yo lo único que pido, por favor, Presidenta, les pido con toda humildad al Senado, a los representantes en esta comisión, que por favor se rechace esta ley. Ustedes lideren la mesa tripartita. Aquí está la objetividad y aquí ha estado siempre la mesura cuando se han promulgado leyes en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Cristian Vargas. Vamos a continuar con la tercera exposición del director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores, FOJUC, el señor Pablo Rodríguez. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todos y a todos por su intermedio. Agradecido también que los consumidores y consumidoras organizadas estemos acá en la mesa para justamente conversar de esta materia que, si bien dentro de los aspectos técnicos posiblemente los consumidores no estamos involucrados de manera directa, pero sí posiblemente respecto de los beneficios que puede traer esta ley o no puede traer esta ley para los destinatarios finales muchas veces de los bienes que se transportan a través de este cabotaje marítimo. Así que agradezco nuevamente la invitación. Lo primero es señalar, no sé si se va a proyectar la Sí. Lo primero es señalar que, como bien dije en su comienzo, a los consumidores y consumidoras sí nos interesa este tema, ¿ya? Y nos interesa porque finalmente somos quienes soportamos muchas veces en nuestro bolsillo el precio sobre precio que puede significar la baja competencia, la concentración del mercado, y eso se ha visto en caso no solamente, digamos, no solamente en temas de cabotaje marítimo, sino que en temas del mercado en general. Vemos que cuando el mercado está concentrado altamente, los precios suben, disculpen, la capacidad digamos, de competencia es baja y claramente no tenemos muchas opciones donde recurrir. Por lo mismo, y esto se hace más latente aún en la zona austral, donde justamente el abastecimiento muchas veces de bienes es complejo y que por lo mismo también los productos los cuales se comercializan en esas zonas son altamente costosos. Entonces, por lo mismo, este proyecto de ley sí nos interesa y sí queremos participar un poco dentro de esta discusión. Y por lo mismo, si vamos a la siguiente diapositiva, por lo mismo me voy a enfocar en 3 puntos que para nosotros es primordial, sin desmerecer los otros puntos que me parecen relevantes, como se han expuesto anteriormente los 2 expositores, pero lo primero tiene que ver sobre la competencia para evitar la concentración del mercado de cabotaje de grandes volúmenes. Y acá nos centramos básicamente en lo que son el tema de las mercancías. Nosotros creemos que sea esta ley, o un futuro proyecto de ley, este proyecto de ley o un futuro proyecto de ley, tiene que tomarse en cuenta el tema de la competencia dentro del mercado de cabotaje marítimo, porque sin lugar a duda, nuestro país, con su geografía, hace necesario que el transporte de mercancías tenga diferentes opciones, que no se concentre solamente en el mercado, por ejemplo, de los camiones, que prácticamente es el 80-90% digamos, del transporte que traslada las mercancías del país,
y tiene que haber otras opciones para que el costo final que estamos pagando los consumidores y consumidoras se vea reflejado con mayor competencia. Pero cuando hablamos de mayor competencia, sin lugar a duda, y creo que un acierto de este proyecto o de esta modificación que hizo, de este avance que había en este proyecto de ley, tiene que ver justamente con que la institucionalidad de libre competencia tenga, valga la redundancia, competencia en estas materias. Porque entendemos que si vamos a abrir la competencia, tenemos que tener mayor regulación sobre esa competencia. Y nuevamente digo que los ejemplos, la actualidad nos ha mostrado que cuando la autoridad de libre competencia no interviene dentro de estos mercados altamente concentrados, existe abuso de posición dominante, existe colusión y existe todos estos otros síntomas negativos que tiene la libre competencia cuando no es regulada oportunamente. Por lo cual creemos que si queremos avanzar a un mercado de cabotaje marítimo donde exista mayor competencia, sin lugar a dudas, tiene que existir la supervigilancia de la Fiscalía Nacional Económica y de otras instituciones del Estado para que esta competencia se haga de manera correcta. Y también es importante señalar acá que como consumidores y consumidoras creemos que es un acierto también que dentro de las, digamos, los buques o las empresas navieras que entren en la competencia también exista la reserva. O sea, tiene que haber un incentivo digamos, al desarrollo de la marina mercante nacional, porque también eso, y coincido con la exposición anterior, tiene que protegerse el empleo, tiene que mejorarse las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras, y por lo mismo desde el movimiento consumidor y consumidor también estamos preocupados de eso, y por lo cual creemos que si vamos a abrir la competencia tiene que haber también una fuerte presencia nacional dentro de este mercado. Otro tema también que nos interesa dentro de los consumidores y consumidoras, sin lugar a dudas, tiene que ver con el tema de la huella ambiental o huella de carbono que deja digamos, el desarrollo de la marina mercante, porque ya es un hecho, y no es un hecho inventado, sino que son datos que aportan los distintos mecanismos, digamos, o instrumentos de gestión ambiental, es que básicamente las emisiones de CO2 que produce el mercado de los camiones de transporte de carga terrestre es altísimo, ¿ya? Y eso tiene que ser una preocupación que nos debe interesar porque básicamente también dentro de las estadísticas que se entregan, de la flota total de camiones prácticamente el 95% es por combustibles diésel, por lo cual eso es un dato que nos tiene que preocupar. Y nos tiene que preocupar porque el impacto que genera en el medio ambiente es alto. Por lo cual también el mercado de cabotaje marítimo que a nivel de emisiones, según el escenario de línea de base del sector transporte marítimo que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, solamente constituye el 3,18% de las emisiones versus casi permítanme decir, el 76% que producen los camiones. O sea, el 3% de emisiones que produce el mercado de cabotaje marítimo versus el 76%, eso tiene que ser una preocupación que nos debe llevar a discutir este tema. Esta minuta también se la adjunté en texto para que después puedan tener esos datos. Así que, por lo mismo, los consumidores también nos interesa que digamos, el desarrollo de este proyecto de ley, y ya sea que este sea el proyecto de ley que le vayamos haciendo mejora y se constituya ley de la República, o una nueva discusión sobre esta materia, sin lugar a duda, el factor ambiental tiene que ser uno de los móviles que nos lleve a generar un buen proyecto de ley. Y como tercer punto, que ahí también, bueno, en realidad un punto que quizás no voy a desarrollar porque ya lo han desarrollado anteriormente, pero tiene que ver con que los consumidores y consumidoras también nos interesa la protección de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ya? Y en ese sentido, creemos que digamos, la no total flexibilización del mercado de cabotaje marítimo, sino que la regulación de manera correcta de este mercado tiene que ser también en vías de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y finalmente, uno de los temas que a nosotros más nos interesa y que tiene que ver con la descentralización. ¿Ya? FOJUC es una asociación de consumidores y consumidoras de la región del Biobío y vemos, desde el punto de vista, digamos, cuando la centralización está presente, los precios que tenemos que soportar suben considerablemente. Por lo cual creemos que este también puede ser un proyecto que
promueva esa anhelada descentralización, no solamente, y no solamente nos preocupemos de la descentralización política, que muchas veces es lo que primero que ponemos sobre la mesa y lo damos como logro respecto a la descentralización, sino que también tenemos que hablar y ponernos sobre la mesa la descentralización económica. O sea, creo que tiene que ser una preocupación de este Congreso promover proyectos de ley donde también el foco sea incentivar el desarrollo regional, ya sea a través de generación de empleo, a través de generación de empresas dentro de estas regiones, por ejemplo, en este caso naviera, y también el generar infraestructura portuaria, generar infraestructura vial, o sea, todo lo que implica posiblemente el desarrollo del mercado de cabotaje marítimo. Para la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, desafíos pendientes que nos deja a nosotros este proyecto de ley, y para allá ir también concluyendo, para estar dentro del tiempo. El primero es que sí o sí, como movimiento de consumidores y consumidoras, creemos importante que se debe ampliar las posibilidades de traslado de mercancías. Creemos que sea alrededor del 95% el traslado solamente por camiones, creo que es un síntoma de que a este país le falta competencia en torno al traslado de mercancías, ya sea el cabotaje marítimo, ya sea el transporte de carga a través de trenes, ya sea a cualquier otra, digamos, opción de transporte de mercancía, tiene que ser una preocupación y se tiene que ampliar en ese sentido. Lo segundo es proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como también establecer planes de mitigación medioambiental. O sea, nosotros creemos que, sin lugar a duda, este proyecto de ley tiene que tener este enfoque, tiene que tener esta mirada, tiene que considerarlo dentro de su discusión y su articulado, y dentro también de posiblemente las políticas públicas que se implementen para el desarrollo de este proyecto de ley, si es que se convierte en futura ley. Tercero, también desarrollar planes de inversión en obras públicas portuarias que garantice beneficio en gran parte de los puertos de Chile para el abastecimiento de bienes. Creemos que no es, y ha pasado con muchos proyectos, lamentablemente, que de repente se promueven buenas ideas, pero cuando solamente pueden ser implementadas en aquellos territorios donde la infraestructura está disponible, pero ¿qué pasa con aquellos territorios donde no está esta infraestructura? Se ve empobrecido o no tiene acceso a los beneficios de la ley. Por lo cual creemos que también este proyecto de ley tiene que tener acompañado un fuerte incentivo al desarrollo de infraestructura portuaria. El tema de la libre competencia, que para nosotros es importante, que si se va a promover libre competencia en el mercado de cabotaje marítimo, se tiene que establecer una legislación suficiente. Y creo que el paso de quitar digamos, de eximir al mercado de cabotaje marítimo de las normas de la libre competencia, y si vamos a promover competencia a la vez, tengamos institucionalidad garante de esto, digamos, de un correcto, digamos, de una correcta competencia, creo que es el camino correcto. Incentivar y desarrollar infraestructura portuaria, como ya lo dije anteriormente, para el transporte pasajero en las costas de Chile, que en realidad no me refería a ese tema, pero también creemos que si se abre el cabotaje también al cabotaje pasajero, creo que es importante porque también tenemos problemas de conectividad en nuestro país, sobre todo en las zonas más australes, y por lo mismo creo que también este proyecto de ley puede ser una oportunidad. Y finalmente, promover y subsidiar el mercado del transporte marítimo de pasajeros multimodal, que también tiene que ver con esto de si es que vamos a promover, relacionado a lo anterior, transporte de pasajeros a través también de cabotaje, también generar esta infraestructura donde podamos integrar el transporte de los distintos territorios y que las personas tengan transporte de calidad en sus distintos territorios, ya sea a través de mar, a través de tierra, a través de aire. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Rodríguez. ¿Se ofrece la palabra respecto a las exposiciones? Senador Kusanovich. Gracias, presidenta. La verdad que yo creo que acá hay una mezcla de conceptos y de cosas bien grandes. Por eso quería preguntarle un poco al Armasur. La Marina Mercante chilena nacional, en transporte nacional, ha crecido, no ha disminuido, que es lo que se había dicho hace tiempo. ¿Por qué disminuye? Lo que ha disminuido es la Marina Mercante chilena internacional, que viaja al extranjero. ¿Por qué? Porque no pueden competir con banderas de conveniencia, no pueden competir con otras reglas del juego. Que hay un tema acá que es súper importante. Todos, yo creo que queremos libre competencia, pero la libre competencia tiene una regla fundamental, que es que todos tenemos que usar la misma regla del juego, porque si jugamos con distintas reglas, estamos fritos. Si queremos aumentar, hoy en día hay libre competencia. No es que
esta ley vaya a fomentar la libre competencia. Hoy día la libre competencia está. Podemos decir si está concentrado el mercado o no está. Podemos sacar una ley para regular los porcentajes que puede tener máximo cualquier sector, cualquier empresario en el sector. Pero ese es otro camino. Entonces a mí me da la impresión que acá hay una mala definición del problema que generó una mala solución. Y yo quiero saber, digamos, si estás de acuerdo con eso o no, porque no, me cuesta entender lo que se está hablando. Hablamos de competencia, pero quieren competencia con reglas de otras partes, que cada quien use las reglas que quiere. Entonces, yo no sé si eso es libre competencia o es la anarquía, digamos. Gracias, senador Kusanovich. Senador Van Rieselbergher. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle a los expositores del día de hoy. Al representante de Armasur, él al final de su presentación indicó que observaba algunas legislaciones internacionales. Nosotros tenemos pendiente una presentación de la biblioteca al respecto. ¿Hay alguna en particular que sea la que le parezca el modelo más propicio de seguir? Esa es mi pregunta a usted. Y un comentario respecto a la presentación, en realidad más que a la presentación, al presentador de FOJUC, ¿ya? A su director ejecutivo, don Pablo Rodríguez, esta organización que representa a organizaciones juveniles de consumidores, tiene su origen en la región del Biobío. Tuve la posibilidad de conocerles hace un tiempo atrás presencialmente ahí en la ciudad de Concepción. Así que felicitaciones a Pablo, una gran sorpresa haberlo escuchado, y felicitaciones igual por su presentación y por fomentar la competencia y el buen servicio hacia los consumidores, en este caso del país. Gracias, senador. Senador Saavedra. Mira, al representante de Armasur. eso. En mucho de la documentación y la exposición suya, usted menciona el factor estratégico. Me gustaría que profundizara en eso. ¿Cuál es la definición estratégica para el transporte de carga vía marítima? Y un comentario, somos 16 regiones. Entonces, solo se mira el país del paralelo 41 hacia el sur, no estamos mirando la globalidad y el beneficio social, económico y cultural que debemos tener todos los habitantes del país. Me parece bien que hay una apuesta por el desarrollo y eso tiene que quedar bien cautelado en la ley respecto a lo que se ha hecho del 41 al sur, pero el resto del país no puede seguir siendo prisionero de la actual forma de transporte que es unimodal, a mi entender, con todos los efectos que esto tiene en el desarrollo estratégico a propósito del transporte de carga en el país y los efectos que esto tiene a propósito de la presentación de la Asociación Juvenil de Consumidores en cada uno del resto de las familias que no somos parte de las 3 regiones del sur. Gracias, senador. En la misma línea del senador Saavedra, consultarle a Armasur, o más que nada pedirle su visión sobre cómo se armonizan, porque usted hablaron mucho del factor estratégico, pero cómo se armoniza eso con competencia. O sea, creo que ahí es donde yo les pediría así concretamente cuáles son las observaciones que tienen, porque hoy día nosotros estamos discutiendo el proyecto de ley que salió de la Cámara. O sea, yo les quiero pedir no nos vayamos porque en ese proceso estamos en segundo trámite. Sobre el trabajo de un primer trámite, efectivamente, cuáles son los puntos que a su juicio podrían ser mejorados o eventualmente rectificados, parte de un debate. Muchas gracias. Armasur tiene la palabra. Son varias preguntas, espero poder dar el ancho y responderlas de acuerdo a la expectativa. Uno, efectivamente, el diagnóstico, cuando nosotros decimos que lo que se ha promovido durante, y alguien preguntaba y decía, ¿cómo no hemos podido cambiar durante 4 gobiernos? Ha estado instalado este tema de la ley de fomento, de la ley de navegación, cambio el cabotaje en Chile, no hemos avanzado. Y yo creo que coincidir también con lo que está planteando el senador Cusano en cuanto a que el diagnóstico ha sido equivocado. Desconocimiento muchas veces del territorio, de las realidades particulares, pero entendiendo también la
la posición del senador Saavedra. Efectivamente, esto hay que mirarlo como un tema más integral, pero el diagnóstico de por qué, por qué la carga en cabotaje en ciertas zonas de Chile es caro, ¿no es cierto? Tiene que ver porque tenemos una bandera que es poco competitiva. Tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos una bandera que es poco competitiva y si la ponemos al escrutinio de una bandera de conveniencia, nos vamos a encontrar con que estamos hablando de diferencias estructurales en costos significativamente menores de una bandera de conveniencia. Entonces, y esto yo creo que contesta varias de las inquietudes. ¿Qué hacer? La forma importa. Todos queremos llegar a mejores precios, todos somos consumidores, de alguna manera, ¿no es cierto? Todos somos consumidores y todos nos vemos beneficiados si los precios son menores. Ahora bien, la forma se importa. La forma importa, obviamente. No puede ser a cualquier precio y a cualquier costo. Es difícil pensar que alguien quiera promover que no solo la industria del cabotaje en general, la competencia se dé con una industria que va a trabajar en el territorio con regulaciones distintas. Eso es impensado para nosotros, eso requiebra la institucionalidad. Lo segundo, que los precios son precios adicionales marginales, que es para el buque que viene de afuera porque ya viene con el flete pagado, ¿no es cierto? Y puede cobrar un precio exclusivamente con la marginalidad del costo, que serían los costos portuarios, por así decirlo. Entonces, y tercero, que tiene estructuralmente costos estructurales más bajos. Entonces, si tú armas ese cóctel, no tiene ninguna posibilidad de competir la bandera de conveniencia. Con bandera de conveniencia, la bandera chilena, no tiene ninguna posibilidad de competir. Por lo tanto, considerando que ¿qué es lo que han hecho los países para ir contestando las preguntas? Lo que han hecho los países es generar condiciones con segundos registros que permitan resolver y ser más competitivos. Y a la pregunta de la presidenta, senadora Órdenes, efectivamente los países lo que han hecho para mejorar esto, parte está en las propuestas que tiene el Ejecutivo. Le señalamos nosotros creemos que va en línea correcta el tema de permitir que la carga de comercio exterior no sea considerado cabotaje, que la carga de los contenedores vacíos tampoco sea considerada carga de cabotaje. Eso resuelve 3 o 4 cosas importantes que estaban en el proyecto. Si a eso le mezclamos que efectivamente la ley queremos fomentar la marina mercante, es más o menos lo que decía el Cristian Vargas, cómo armamos en conjunto algo para poder generar un real fomento a la marina mercante, y nosotros proponemos en ese sentido que se analice bien el caso de los segundos registros. Aquí habían otras preguntas más. El modelo a seguir es el modelo que han seguido 14 países del primer mundo. Los 14 países del primer mundo, que para poder mantener su comercio exterior en banderas de su propio país, generaron un segundo registro. Ese es el modelo a seguir. Eso es lo que proponemos nosotros y eso es lo que estamos indicando acá. Creemos que eso se construye sí con todos los actores. El mundo laboral, cuando le dicen que tiene que aceptar una cierta cantidad de extranjeros, efectivamente piensa que es algo que los va a perjudicar. Nosotros pensamos que en ese caso, y queremos tener la capacidad para poder incidir en forma positiva en ello, en que cuando menos es más, cuando menos es más. ¿Cierto? Si logramos atraer embanderamiento, porque tenemos mejores condiciones, más competitivas, naves que están haciendo comercio exterior, y las pasamos a bandera chilena, efectivamente vamos a tener más plazas de trabajo para el mundo laboral nacional. No sé si se me queda alguna pendiente. Es que el factor estratégico lo pusimos por el sur austral porque conocemos, vivimos, estamos más de 40 años y vemos amenazas. Vemos amenazas. Ustedes, presidentes de la zona, ¿no es cierto? Vemos esta amenaza y hoy día están en la contingencia. Y efectivamente, no es que sea el factor estratégico exclusivo de la zona sur austral. El factor estratégico aplica para el centro, para el norte, para todas partes, efectivamente. Todos estamos de acuerdo en que efectivamente hay que promover más tránsito por mar, bajar por las mismas consideraciones que decía el anterior expositor,
pero hay que hacerlo, ¿no es cierto?, evitando competir en desigualdad de condiciones. Ese es un tema relevante para nosotros. No sé si contesté las preguntas. gracias. Si alguno tiene alguna duda todavía, las trato de aclarar más. Ofrezco la palabra entonces senador Kusanovich. Tiene la palabra. Se me perdió. Senador, ya vamos a ir cerrando. Le quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo. Ministro. Muchas gracias, senadora, por su medio. Voy a hacer una intervención que va a ser, ojalá un día, la comunicación no es tan buena como yo quisiera, pero espero que se pueda ofrecer mi palabra. Aquí voy. Quisiera agradecer la presentación de don Héctor, don Pablo y No, se nos cayó la señal. en esta sesión. Esto suma a lo que hemos venido escuchando Sí. No lo escuchamos correctamente, ministro. Que lo esperamos presencialmente en las próximas comisiones. No sé si se congela su imagen. Ya, ¿no me escuchan bien? No, para nada, la verdad, muy, muy entrecortado. No hay competencia. Muchas gracias, ministro. Senador Saavedra. Por su intermedio, preguntarle al senador Kusanovich, porque yo estoy siguiendo un proyecto de ley que he hecho aquí en el Congreso o por legisladores chilenos. ¿Dónde está la ley extranjera que estamos tratando? O sea, si no, si no, no creo que lo sea, sino que me lo aclare porque es conveniente a propósito de tener el mismo diagnóstico de lo que se está legislando. Gracias, senador Saavedra. Senador Kusanovich. Gracias, senador Kusanovich. Pero, Senador Saavedra. perdón, presidenta, pero a ver, yo estoy invitado al proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que modifica la ley de fomento de la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia del mercado de cabotaje. Boletín 14.532. Esta es la que estamos legislando, esta no es una ley extranjera. Es hecha aquí. Entonces, no entiendo. A ver, colegas, les quiero pedir sí que no, que evitemos el diálogo. O sea, estamos en un proyecto de ley, segundo trámite, hay visiones distintas. Yo he dado garantías de que acá expongan todos los expositores que han solicitado audiencia. Y lo votaremos, le daré su derecho a réplica inmediatamente. Senador Kusanovich. Gracias, senador. Cristian Vargas.
Y vamos a ir cerrando. Gracias, Presidenta. Yo quiero aclarar unos puntos aquí que no se han tocado. Voy a hacer un poquito de... No O quise sea, alargarme que ya con... Sí, un minuto, expuso, solamente o sea, un minuto. yo Lo que no pasa es soy que no bien quise alargar, rígida. sí. Ah. Miren, el país, por favor, Rusia hoy día está utilizando barcos liberianos para poder transportar su carga de combustible, pero resulta que esa carga de combustible solamente va a ser hasta este año, porque este año el gobierno ruso ya tiene una flota de barcos mercantes para hacer su propio transporte de carga. Eso es un punto, un dato. ¿Cuál es el peligro que nosotros vemos con eso? Que entre por el sur austral, que es un territorio muy grande, que pueda entrar el mercado negro, narcotráfico, tráfico de armas, trata de gente. Ese es uno de los peligros estratégicos que hay en el sur austral. ¿Ya? Y el 80% del cabotaje está en el sur austral. Acá en el norte, como bien lo dijo aquel don Héctor, principalmente es carga internacional. Ahí nosotros no tenemos ningún reparo. El punto es la protección de los empleos. Muchas gracias. Le agradecemos a los expositores del día de hoy y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Hasta luego, que tengan un buen día.